La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad, que sale al aire todos los miércoles a las 13 horas de Argentina. Saludamos a todos los amigos que están en el chat y en el reproductor o nos escuchan en diferido. Bienvenidos sean todos, esta familia espiritual que se reúne cada miércoles para tratar un tema, para conversar amigablemente entre todos. No importa si lo desmenuzamos y encontramos una solución. Hoy el tema va liviano, porque es un anuncio. Y bueno, también tiene sus bemoles, ¿no? Bueno, agradecemos a todos los que hacen posible este programa, los que preparan textos, investigan cada semana, los que manejan textos, audios, videos, y bueno, y a todos los oyentes, que sin ustedes no haríamos este programa. Les pedimos que participen en el chat, todos los que se encuentren, preguntas, sugerencias, críticas, aportes, son todos bienvenidos. Bueno, se ve poca gente en el chat. ¿Quién tenemos hoy, Jesús, por ahí? Pues bueno, muy buenos días, buenas tardes. Verás, no sé si he estado muy atento o no, pero he tenido ocasión de anotar que estaba por aquí Maggie, Maika, sí, José María, Marta, en fin, Marta de Paraguay. Muy, muy grande a todos. Bueno, ¿y cómo te encuentras hoy para el programa? Pues la verdad que muy bien, estupendamente, muy, muy, muy bien dispuesto. Bueno, y ahí a tu derecha otro español, don Jesús Arcano, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues estoy bien, sí, con las energías del invierno, de enero, a unos poquitos días del plenilunio de Capricornio y bueno, ya en la edición 466 de precisamente Sirviendo a la Humanidad y con un tema muy, muy, muy importante. Mira. Bueno, número 7 da el total. ¿Qué tal el 7? Pues mira, picar piedra, picar piedra, picar piedra y si tienes ganas sigue picando piedra. Mucho trabajo. Ahí entró Quiraos. Un abrazo grande para Quirao, un besito. Bueno, y al lado de Jesús se ubica Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Además, pues encantada de compartir con vosotros estos momentitos que tenemos para estar aquí juntos, debatiendo o mirando, investigando sobre un tema y a ver qué sale, porque el de hoy es muy interesante, ¿eh? Y además promete y va para todo el año, hasta mayo, ¿verdad? Y siempre. Hasta mayo.
Bueno, y acá a la izquierda está Marcela. ¿Cómo te encuentras, Marcela, hoy para el programa? Hola Dani, muy bien. Hola a todos los que están ahí escribiendo por el chat. Dani, muy contenta, con mucha alegría de estar hoy en el programa, acá en Sirviendo a la Humanidad y también en la presentación de este año tan importante. Así que bueno, muy, muy contenta y agradecida sobre todo de poder participar, de tener esta oportunidad, ¿no? Este año de trabajar atentamente sobre la libertad. Sí, el tema del programa de hoy es 2020, año de la libertad. Bueno, ustedes saben que años atrás hemos celebrado el año de Shambhala, el año de la magia organizada planetaria, el año de la fraternidad humano-angélica, también fue del Agni Yoga, y bueno, este año 2020 celebraremos el año de la libertad. Desde ya, nosotros acá en el programa nos sumamos al año de la libertad, lo presentamos como hoy y nos hacemos muchas preguntas, ¿no? ¿Qué es la libertad? Porque todos decimos que sabemos lo que es la libertad, pero ¿realmente lo sabemos? ¿Qué es la libertad? ¿Podemos ser libres? ¿Eh? Esa es otra cuestión. ¿Libres de qué? ¿Cómo? ¿Quién anhela la libertad y por qué? ¿Qué o quién nos puede privar de la libertad? ¿Alguien puede llegar a ser totalmente libre? Vieron que hay un montón de preguntas. ¿Cómo se expresaría en la vida cotidiana esa libertad genuina del ser humano? Es decir, nosotros vemos gente caminando por la calle, ¿podemos decir, ese es libre o qué, no? Bueno, hay muchas preguntas. Siempre nos hacemos muchas preguntas en cada programa. La idea del Año de la Libertad es que surjan muchas actividades centrando nuestra atención y vivencia en este tema, la libertad. Podemos adherir a este año realizando escritos, publicaciones en boletines, posteos en Facebook, haciendo videos, realizar programas de radio. Nosotros nos comprometemos con esta temática muy relacionada con el Agni Yoga. ¿Por qué? Un acontecimiento relacionado directamente con este año es el encuentro Línea Jerárquica de Acción que se realizará en Buenos Aires. Bueno, y también el de Chile, si se realiza, van a tener lugar en mayo de este año, y el tema será el tema la libertad, ¿no? Hay un hilo conductor invisible, creemos, que inspiró durante estos años, en que pusimos la atención en esos temas que mencionamos antes, tan importantes, y que este año se corona con el tema de la libertad. Un gran colectivo de aspirantes y discípulos espirituales y gente de buena voluntad de todas partes, durante todo un año, enfocándonos sobre la libertad, es como mínimo toda una aventura. También es un disfrute, una alegría, y promete mucho aprendizaje por parte de todos. Y si lo llevamos a nuestra vida cotidiana, puede ser un rumbo decisivo hacia qué, hacia la liberación de todos nuestros condicionamientos. Esta liberación llegará antes o después, eso no importa, va a depender de nuestra atención a todo lo que ocurre dentro y fuera de nosotros. Ahí la conexión con el Agni Yoga, ¿no? Y esa atención prestada durante todas las horas de cada día, es decir, es una ocupación de tiempo completo. Bueno, si uno quiere la libertad, se tiene que ocupar, ¿no? A tiempo completo. Que este año, les decimos, nos encuentre a todos penetrando en nuevas dimensiones del espacio, en nuevos estados de conciencia más sutiles. Estados de conciencias antes ni siquiera imaginados, porque vivir en libertad es más allá de todas nuestras imaginaciones más extraordinarias. Pero bueno, sabemos que es importante y hacia allá vamos. Que en 2020 muchos podamos vivenciar la libertad
un bien inmortal que aparecerá cuando los requisitos sean cumplidos. Y ahora vamos a investigar juntos sobre este tema. Lo tratan muchos autores, así que vamos a ir leyendo cómo hacemos unos pequeños textos y luego conversamos por aquí. Ahí en el chat, Kiraos ya está escribiendo y dice: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar recubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Vamos todavía con Quiraus y con Don Cervantes y con Don Sancho hacia la libertad. Bueno, el primer texto es de Marcela, adelante. Sí, dice así: la libertad es una cualidad del corazón. Si el corazón no está abierto, no puede haber libertad. Un bien inmortal con una vibración correspondiente al plano búdico. ¿Cómo se alcanza la libertad? Liberándonos de todos los condicionamientos de los vehículos inferiores que traemos del pasado y de los condicionamientos culturales, sociales, religiosos, etcétera, que afectan a esos vehículos. Eso se logra con el Agni Yoga: atención, serena expectación, silencio, vacío, ver lo que es un proceso de trabajo con nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos. Un día despertamos o mientras caminamos percibimos, nos damos cuenta que algo es diferente, que todo es diferente. Nos damos cuenta que nuestro estado es de libertad o de mayor libertad que antes, pues es un proceso. Todo aquello que nos condicionaba fue muriendo. Lo soltamos y ahora somos otro. Hemos mutado. ¿Qué hacemos con ese nuevo estado? Vivimos en el ahora, en el momento presente. Este es un resumen de lo que nos puede pasar. Sioara, Krishnamurti, Vicente Beltrán Anglada, Toll y muchos otros han pasado por ese proceso de liberación. Bueno, este texto pertenece a un artículo de Daniel Vallantes. Durante todo este tiempo que he estado con ustedes, he tenido un interés específico en hablarles de lo que, a mi entender, constituye la clave soberana de la vida, la libertad genuina del hombre, y para hablar de la libertad genuina del hombre hay que hablar del espíritu del hombre, y todo este tiempo hemos tratado, ustedes y yo, de profundizar en este sentido inmanente de libertad, que constituye la clave de la vida, que constituye la clave de la propia evolución. Una de las significaciones realmente trascendentes para los momentos actuales es averiguar cómo y de qué manera podemos alcanzar la libertad que constituye el espíritu y cómo este espíritu puede manifestarse a través de nosotros. Párrafos de don Vicente Beltrán Anglada. Bueno, en el año de la libertad, entonces, el tema prioritario es la libertad, pero no solo hablar, pensar, intelectualizar, sino vivir la libertad. ¿Qué te parece, Iglesias, todo esto? Bueno, efectivamente, como tú apuntas, se trata no de intelectualizar, sino de expresar, de vivir, porque realmente la vida, bien entendida, bien comprendida, no es sino lo que en el último inciso de este texto que nos leía Jesús nos apuntaba Vicente Beltrán Anglada. La vida es el espíritu y el espíritu tiene que manifestarse a través de nosotros. Por tanto, la primera cuestión sería: ¿dejamos nosotros que el espíritu
viva libremente, se exprese libremente, sin condicionamientos. ¿Seremos nosotros ese primer condicionamiento? ¿Estamos nosotros en sintonía con el espíritu o por el contrario, bueno, tenemos luchas, conflictos? ¿Qué es lo que impide en nosotros que esa libertad, que ese espíritu se exprese en plenitud? Bueno, pues esto serían las primeras reflexiones, pero es un tema realmente apasionante y que en realidad constituye el proceso entero de la vida. ¿Qué te parece, Marcela, a ti? Bueno, este año de la libertad me parece que es un año muy importante porque nos lleva a conocernos a nosotros mismos. Y como bien dice el primer texto que hemos leído, van surgiendo muchas preguntas, ¿no? ¿Qué es la libertad? ¿De qué nos tenemos que liberar? Si es posible la liberación total o hay alguien que es totalmente libre o no. Y este año nos permite eso, llevar la atención hacia qué nos impide, por ejemplo, ser libres. Si estamos dispuestos realmente a dejar esos condicionamientos, ya sea que se traten del campo físico, de la emoción o también de la mente, o nos gusta seguir en la misma. Entonces parece que la libertad de alguna manera requiere esa decisión del aspirante, del discípulo, de adentrarse en ese camino interno de la liberación. A veces no es tan sencillo porque no vemos esos condicionamientos, pero grupalmente tratar estos temas es importante porque es un paso hacia esa liberación mayor que se va dando, y cuando el corazón va despertando y nuestra mente va teniendo un poco más de luz también y van formando ese equilibrio, es como que esa liberación se traduce en un camino más rápido. Por lo cual invitamos a todos los que están escribiendo ahí por el chat y que agradecemos muchísimo a que se sumen a este año de la libertad y a descubrir, ¿no?, de qué se trata. Ahí Quirós nos decía liberarnos de conceptos, ¿no? De lo conceptual. Yo supongo sobre la libertad y más que nada vivirlos, ¿no? Y bueno, el maestro tibetano habla de espejismos. Tiene un libro que se llama Espejismos y habla del espejismo del plano físico, el maya, el espejismo del emocional, que lo menciona espejismo, y el espejismo del plano mental, que lo denomina ilusión mental. Entonces, un poco también debe ser liberarnos de estos espejismos, ¿no? ¿Qué te parece, Arcano? Pues parte de ahí la idea, evidentemente. Mientras dependamos de tres vehículos que están construidos con una materia que es de carácter origen lunar, es decir, de la anterior cadena del logos planetario, y que tienen un determinado karma, entre comillas, una determinada vibración, que va no muy a favor precisamente de la vibración solar que como almas pues, queremos manifestar, tendremos esta limitación. Claro, no vamos a esperar a alcanzar un punto de conciencia donde eso ya no ocurra, sino que en el día a día tenemos la grandísima oportunidad, igual que amanece el sol y el sol se pone, pues tenemos la magnífica oportunidad de, mediante una meditación, un profundo silencio, una reflexión o una atención extrema en el día a día, de ponernos en contacto con lo más sublime. Y cuando estamos en contacto con lo más sublime, le pongamos el nombre de alma, ángel solar o como se quiera, evidentemente esos condicionamientos que impiden que uno realmente esté en contacto con el alma, porque la libertad es mantener el contacto con el alma, no decidir si me compro los pantalones de la marca tal o voy a la hamburguesería esta o a la otra. Eso no es libertad. La libertad es mantener el continuo contacto con el alma. Y no olvidemos que somos animales sociales los humanos. Por lo tanto, la libertad tiene mucho que ver con el grado de conciencia grupal que hemos desarrollado. En la Revolución Francesa se hablaba de libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Desde ahí está. Y bueno, y en 1810, en función de esa Revolución Francesa, en Sudamérica, empezamos a liberarnos de España y de Portugal, con guerras. Pareciera que la libertad es libertad territorial, pero tal vez sea, como están hablando ustedes, algo
mayor, más amplio, ¿no? Liberarnos de muchas cosas. ¿Qué te parece, Carmen? Pues bueno, pues posiblemente esté todo relacionado, ¿no? Desde lo macro, desde lo más cósmico hasta lo más pequeño y cotidiano, ¿no? El tema este de la libertad, pues hay gente que está luchando en determinados países por una libertad política, por una libertad de hablar, de opinión, de expresar, pero creo que aquí ya vamos y lo relacionamos con una libertad, algo más profundo, como cuando Vicente habla de esa libertad genuina del hombre que va más allá de los condicionamientos sociales, ¿no? Entonces, como han planteado los compañeros, ¿cómo alcanzar esta libertad genuina? ¿Y qué es lo que significa? Y es un tema que curiosamente me ha dejado como muy expectante. Me ha dejado expectante porque desde el punto de vista del espíritu, el espíritu es totalmente libre. Hay una libertad increíble. Y entonces, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no nos sentimos libres? ¿Qué es lo que nos condiciona? Entonces, el ir descubriendo el por qué no vivimos con esa libertad y esa alegría del espíritu es para observarlo, observar diariamente que momento a momento, qué pensamientos nos acuden a nuestra cabeza y si hay algún tipo de conflicto o imposición, nos imponemos a nosotros mismos creencias, dogmas, nos imponemos algo, no alguien de fuera, sino nosotros mismos, observar. Y en ese silencio y en esa observación uno va captando la libertad del espíritu y en esa aceptación de lo que ocurre, uno que te vas sintiendo más libre. Entonces es algo creo que para empezar a sentir, más que a teorizar, para empezar a sentir esa libertad y ese espíritu dentro de cada uno de nosotros y observar con atención qué pensamientos acuden a nuestra mente que nos cuartan esa libertad y ese contacto con el espíritu. Bueno, nosotros colocamos los audio videos de estos programas en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad, ¿no? Y ¿saben cuál es el programa más visto que tiene como 65.000 vistas, visualizaciones? ¿Saben cómo se llama? Se llama La Jaula de Oro. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando tratamos ese tema, La Jaula de Oro, que refería a que vivimos enjaulados, vivimos oprimidos, y a veces el hecho de la jaula de oro, a veces esa vida de confort agradable, nos gusta cómo vivimos, pero no deja de ser una jaula en sí mismo porque estamos condicionados por una serie de cosas, ¿no? Ese tema que es más visto por todos los oyentes de Radio Mantra, ya indica, ¿no? Ya indica que mucha gente se da cuenta que vivimos de alguna manera limitados en nuestra libertad, porque cuando uno opina y dice, yo pienso que ¿es un pensamiento libre lo que metimos o no? Yo a veces escucho a otras personas que tienen ideas diferentes a las mías y digo, wow, ¿cómo esta persona saca ese pensamiento? A mí ni se me había ocurrido. Pues precisamente porque tengo limitaciones, porque estoy enjaulado, porque no vivo en libertad. Es decir, cada uno de nosotros tiene condicionamientos que hace que veamos la vida de una manera y no de otra. Y entonces, un poco la primera reflexión del año de la libertad, o desde que empezamos con este asunto del encuentro sobre la libertad en Buenos Aires, a mí la primera reflexión, la primera conclusión es que si bien nos gusta la libertad, porque no, todo el mundo quiere ser libre, es que todavía no nos damos cuenta por qué no somos libres y qué es lo que nos condiciona. Pero la reflexión sobre la libertad y sobre nosotros mismos y nuestro comportamiento ya comienza a liberarnos. ¿Qué les parece? ¿Alguno quiere hablar? Parece que nadie quería hablar.
Bueno, realmente... Sí, sí, A ver, perdón. Marce, adelante, No, Marce. solo decir, Jesús, que es cierto que a veces no nos damos cuenta y nos cuesta este proceso de liberación porque estamos muy acostumbrados a nuestras seguridades, a nuestras estructuras y como que vamos construyendo todo ese castillo o esa jaula que recién mencionaba Dani, nos encanta, queremos quedarnos ahí. A veces no nos damos cuenta que estamos condicionados. Y viene ahora Agni Yoga, que hemos hablado tanto el año pasado, que ha sido el año del Agni Yoga, planteando estas 3 reglas operativas de la atención, la serena expectación, la adaptabilidad, la observación, el silencio, además. Y ahí es como que surge y nos daremos cuenta si hacemos el silencio necesario y esa observación profunda y atenta a lo que sucede dentro y fuera nuestro, de todos estos condicionamientos que ustedes han ido explicando. Y es nuestra oportunidad. Entonces, tratar de trabajar sobre uno mismo, conocerse, quizás sea el principio de esta liberación interna y del poder vivir esa libertad genuina del hombre. Así que bueno, ahí estamos. Dani, hay muchos comentarios también A ver, por el ¿querés chat. leer algunos? ¿Querés leer algunos, Marcela? Sí, sí, sí. Bueno, acá nos están diciendo que la libertad surge cuando el corazón amorosamente, o no, nos dice José María, le dice a la cabeza, ahora pienso en mí mismo. Y también nos está diciendo Fabián que la libertad está en trascender los hechos y las vivencias. Un minutito, cuando algo no nos gusta, también nos dice Fabián, lo aprendes a querer y ahí está el mérito. Sería una parte de la adaptabilidad. Y nos está diciendo que no es libre el que trabaja en lo que quiere, no es libre el que se desempeña en actividades en las que aprendemos a amar. Entonces, y otro, Kirau, por ejemplo, está diciendo, creo que el libre albedrío apunta a la voluntad de elección. La libertad respecto a conceptos es tema de sabiduría y de iluminación. Siguen diciendo que de hecho somos portadores, por ejemplo, nos dice Fabián, del libre albedrío, pero el que no tiene libre albedrío por ser hermano de la luz, entonces no sería libre. Bueno, me están preguntando y siguen, ¿no? Por ejemplo, Kiraus nos dice, el espíritu es libre siempre. El ego es el que debe liberarse de la aparente dualidad. Es un proceso, es un camino. Bueno, el budismo habla mucho de la liberación y todas las enseñanzas del Buda apuntan a la liberación, ¿no? A la libertad, sobre todo a la liberación del dolor. Al Buda le preocupaba mucho el dolor y el sufrimiento de las personas y él alcanzó la liberación, alcanzó el nirvana y era un ser humano. No me acuerdo quién decía el otro día que Buda era un ser humano como nosotros. Y bueno, si Buda alcanzó la liberación, nosotros también, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Quién quiere seguir complementando? A ver, Un el poquito, tema... Bueno, no, habla, Carmen, habla. no pasa nada. Sigue. Bueno, simplemente poner o añadir una cosita, ¿no? Porque habéis estado como han hablado los oyentes en el chat sobre el tema de la liberación. La liberación empieza cuando uno deja de preocuparse por la liberación. Sí mismo es un condicionamiento. El espíritu no se preocupa por la liberación porque ya es libre, ¿no? Y entonces es simplemente, todos, no es que vayan a desaparecer, no desaparecen, las emociones no desaparecen o los pensamientos, lo que desaparece es el apego y la identificación con todas las formas que nuestra personalidad crea. Y eso es lo que nos da la liberación. Entonces, la transformación es darnos cuenta del espíritu que somos más allá de las formas que adoptamos, que pueden ser muy variadas, pero es la actitud que nosotros adoptamos ante las formas que aparecen. Y vale, le cedo ya a Jesús, que quería decir algo.
No, quería apuntar solamente que, claro, la idea del budismo, de la iluminación, nos parece maravillosa, pero no olvidemos que en realidad lo que se trata es de purificar nuestro vehículo emocional. El que genera el gran error, la gran separatividad, es esa falsa percepción de verdad que nos transmite nuestro vehículo emocional, que como todos sabemos está sujeto a nuestras apetencias, deseos, ilusiones, aspiraciones, todo aquello que es muy efímero y además está coloreado con una pátina de agua, emociones. A nosotros nos parece maravilloso, que no es negativo en sí mismo, pero sí que resulta contraproducente cuando es en exceso, cuando intentamos alcanzar ese estado de conciencia que es la verdadera luz. No se trata de que nos convirtamos en la verdadera luz. Se trata de que los vehículos nuestros, empezando por el emocional, puedan realmente estar iluminados en un porcentaje lo suficientemente amplio para que esa idea de libertad, que en el fondo es conciencia manifestada, hablando en plata, o iluminación, pueda ser una realidad no ya 5 minutos al día, sino 10 horas, 20 horas y sobre todo con el grupo. Eso es muy importante, mantener ese espíritu de libertad dentro del grupo. ¿Qué te parece, Jesús, Sí, Iglesias, que estás calladito? Sí, no, estoy atento, escuchando. Sí, efectivamente hay una cosa muy importante que decía Jesús, es que la libertad es conciencia de la totalidad. Entonces, lo que no podemos es no tener conciencia de grupo. Es más, es la propia conciencia cuando se va expandiendo poco a poco, cuando va siendo cada vez más inclusiva, cuando va acogiendo en sus brazos, en esa conciencia que lo va abarcando todo, a todo tipo de grupos, personas, entidades. Bueno, si fuéramos hacia lo macrocósmico, pues ni te cuento. Es decir, tenemos que ir dándonos cuenta de que somos parte intrínseca de esa unidad mayor de la que pertenecemos, y que tenemos que nuestra libertad es tener verdadera conciencia de la relación que existe en todo lo que es manifiesto en el universo, en nuestras realidades cotidianas y en las realidades mayores. Entonces, es verdad que tenemos muchas compulsiones y que, como habéis apuntado y muy bien, todo pasa por un conocerse a mí mismo, por conocerse esos vehículos, ese cuerpo, esos distintos vehículos en los que la conciencia se va expresando, porque en un primer estadio de la evolución, que dura muchos millones de años, pues vamos a estar compulsados por todo lo que son los patrones aprendidos y en los que nos movemos para sobrevivir, para luchar, para defendernos, para digamos, señalarnos frente a lo demás. Y claro, esta es la gran contradicción de la vida, que esta diferenciación del otro, de relacionarme enfrente del otro o contra el otro o a pesar del otro, pues eso al final es exactamente igual que cualquier tipo de apego a cualquier cosa, cualquier tipo de deseo, cualquier tipo de, en fin, al final tenemos que estar siendo nosotros conscientes de que más allá de cualquier compulsión, uno es el sujeto que lo vive todo, y entonces dentro de ese dinamismo, de ese movimiento de la vida en el que todo va pasando, de que todo es pasajero, que yo ya no me identifico con las cosas, que no me quiero apegar, no me apego a ellas. Claro, porque la falta de libertad es precisamente el constreñimiento tan grande que tenemos por estar tan apegados a las cosas que nos acabamos identificando con las cosas. Es decir, somos prisioneros de nuestras propias creaciones mentales. Entonces, liberarnos de la idea de nosotros mismos, de la creencia que nosotros tenemos de nosotros mismos, pues es complicado. Es un trabajo muy arduo, pero que hay que llevar a cabo antes o después. Bueno, teniendo en cuenta el año de la libertad, el encuentro que se viene en mayo y otras cuestiones, hemos estado recopilando de diferentes autores, los autores que siempre traemos aquí, que van por el Agni Yoga, y nos damos cuenta que todos hablan de la libertad. Solamente en el libro La Vía del No Apego de Dhiravansa hay hojas y hojas y hojas, es una recopilación que compartimos por Facebook, sobre la libertad y sobre la liberación, es decir,
la gente que va más adelante, los hermanos nuestros que van más adelante, han hablado de la libertad, todos. Y recién ahora nosotros damos cuenta que ellos han hablado de la libertad, es decir, alcanzar la libertad de los vehículos inferiores, de los condicionamientos culturales, sociales, políticos, ideológicos que tantos problemas nos traen, es posible. Y no sé, alguien hablaba de que nosotros actuamos y no nos damos cuenta de ello. Yo miro la televisión ahora y veo cómo vierten opiniones los políticos de todas partes del mundo, estando convencidos de que de su pequeña opinión partidaria es la verdad, y realmente hay muchas opiniones y muchas posibilidades, ¿no? Es decir, yo veo que en la televisión hay mucha gente que está dormida igual que nosotros, ¿no? Y se creen gente importante, gente libre, a lo mejor, que tiene una manera de pensar en libertad, en democracia, pero va más allá este asunto. Es muy importante darnos cuenta de que estamos en una jaula de oro tal vez y que podemos liberarnos. Y bueno, se acaba aquí el primer bloque, y lo vamos a hacer con lo que dice José María en el chat. Dice así: la libertad es encontrar y cortar la verdadera cabeza de la hidra de Lerna, venciéndola a las apetencias, los pecados, los espejismos y las ilusiones, pero como subiendo escalones, ¿no? Es decir, es posible liberarnos de todos los condicionamientos. Y bueno, vamos a la primer noticia, con la imagen 7, y la tiene Carmen. Sí, es sobre el encuentro Líneas Jerárquicas de Acción. El encuentro Líneas Jerárquicas de Acción del 2020 se llevará a cabo los días 9 y 10 de mayo de este año en Buenos Aires, Argentina, en el Salón Antártica. Y el tema de esta edición será la libertad. Entre todos abordaremos el tema de varios temas, como por ejemplo, qué es la libertad o qué nos impide ser libre, la liberación de condicionamientos físicos, emocionales, mentales, sociales, cómo podemos poco a poco ir logrando esta libertad y así ir expandiendo la luz que posee. El Agni Yoga, cómo nos puede conducir hacia la libertad. También el papel del cuerpo físico, cómo lo podemos cuidar, purificar, transformar para que nos ayude, irradiar la luz de la libertad a los demás. Estos son algunos de los puntos que trataremos estando en el programa del encuentro, y estos temas, como estamos explicando, pues tienen un sentido muy práctico, no es algo teórico, sino algo que nos puede servir aquí y ahora en nuestra vida cotidiana. También serán meditaciones conjuntas, algún ejercicio de Qigong, trabajos en grupos, tendremos vídeos, también compartiremos imágenes, y deciros que no se necesitan conocimientos previos para venir, tan solo una mente y un corazón dispuestos a compartir y un interés por trabajar grupalmente. La entrada es gratuita, se aceptan colaboraciones voluntarias y se requiere inscripción por razones de espacio y por los materiales que vamos a entregar gratuitamente. La inscripción e informes las podéis realizar enviando un correo a la siguiente dirección: elja2020.libertad@gmail.com. El lugar es Salón Antártica, Echeverría, 1442, Entrepiso, Belgrano, en Buenos Aires, Argentina. Así que da igual el país donde estemos, sentiros todos libres de venir y todo el mundo invitado. Pues muy bien, vamos a hablaros del Kiri, la Paulonia, el árbol capaz de frenar el cambio climático. Este árbol, Kiri, también conocido como Paulonia, tiene su origen en China. Este árbol se ha vuelto famoso por ser capaz de crecer en suelos infértiles y absorber hasta 10 veces más dióxido de carbono que cualquier otra planta en el planeta Tierra. Además de su gran absorción de dióxido de carbono, este árbol tiene propiedades que lo vuelven mucho más rentable que otro tipo de plantas. Tiene un rápido crecimiento, por lo que podría ofrecer madera en solo 9 años. Son resistentes a las agresiones climáticas extremas,
ya que pueden regenerar sus raíces y vasos de crecimiento rápidamente, incluso en zonas áridas. Suele crecer hasta unos 27 metros de altura, con troncos de entre 7 y 20 metros de diámetro. Se caracteriza por sus grandes hojas que llegan a los 40 centímetros de ancho. La planta es propicia para la producción de madera, beneficia además con sus flores a los productores de miel y sus hojas ricas en proteínas, al caer de la planta, fertilizan con sus nutrientes los suelos áridos y sus raíces previenen la erosión, explicaron los especialistas. Al absorber 10 veces más dióxido de carbono que otras especies, emite grandes cantidades de oxígeno, lo que lo convierte en un gran aliado en la lucha contra el cambio climático. En Argentina, por ejemplo, se está plantando en las provincias de Mendoza y San Luis. En esta última hay un proyecto en marcha que plantará 100.000 árboles. Esta noticia se puede buscar en Internet. Bueno, y con la imagen siguiente nos vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. ¿Te gustaría conservar este programa? Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar. Para comunicarte con la red HitGi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org.
Muy bien, queridos amigos, estamos ya en el segundo bloque del programa Sirviendo a la Humanidad y en el que estamos abordando este año, el tema de 2020, Año de la Libertad. Y bueno, para empezar este segundo bloque, yo creo que todos soñamos con la libertad, pero en realidad no tendríamos que decir que despertemos a la libertad. ¿No sería mejor vivir en libertad sin ningún tipo de sueño? ¿No será el sueño un condicionamiento para la vida libre? Bueno, pues dicho lo cual, vamos a empezar a leeros esos pequeños textos que nos servirán de pauta para reflexionar conjuntamente sobre este tema que hoy es tan apasionante. Y el primero de los textos es muy chiquitito, pero no por ello menos importante, y dice así: la liberación es un deber social, porque el hombre debe ser libre y al propio tiempo liberar a los demás de sus propios condicionamientos. Bueno, esta es una frase demoledora, realmente muy bonita, muy, en fin, llena de esencia y de contenido de nuestro querido Vicente Beltrán Anglada. Carmen, tenías otro por ahí, ¿verdad? Sí, dice así: no podemos pretender que la libertad total se consiga de inmediato, sin lograr una liberación o emancipación gradual de la tenaza de las ideas, particularmente de la idea de sí mismo. La mente suele pensar en términos de fin o de punto final, pero el trabajo de la liberación es un proceso que se sigue firmemente con paciencia, con atisbos sobre el camino de la emancipación eterna e inmortal en vida. En una libertad de esta naturaleza existe amor, también independencia, ecuanimidad y compasión. No hay actor, sino el fluir de la sabiduría interna y intuitiva. El texto es de Vidavamsa. Y otro texto dice así: si usted puede vivir de instante en instante y no preocuparse acerca del futuro, si puede vivir sin el pensamiento del mañana, lo cual no implica la superficialidad de ocuparse meramente del hoy, si estando alerta a todo el proceso de lo conocido puede renunciar a lo conocido, desasirse completamente de ello, descubrirá que ocurre algo asombroso. Inténtelo por un solo día, descarte todo lo que conoce, olvídelo y vea simplemente lo que sucede. No cargue con sus preocupaciones de día en día, de hora en hora, de instante en instante. Despréndase de todas ellas y verá que, gracias a esta libertad, adviene una vida extraordinaria que incluye tanto el vivir como el morir. Les pregunto a los oyentes, ¿de quién es este párrafo? Pues sí, de Krishnamurti en El propósito de la educación. Sí, una frase más de Eckhart Tolle que dice así: la libertad estriba en conocerte a ti mismo. Pues muy interesante todas estas frases. Bueno, pues yo quería hacerle una primera pregunta a Carmen, relacionando este último texto de Eckhart Tolle, que dice que la libertad estriba en conocerse a sí mismo, pero curiosamente Diravansa nos dice: cuidado, cuidado, ojito, ojito, que hay que emanciparse de las ideas, incluso de la idea de sí mismo. A ver, Carmen, ¿cómo podemos cocinar estos ingredientes y que nos salga una comidita aceptable? ¿Verdad? Bueno, vamos a ver. Tenemos unos vehículos de manifestación en este plano, en el físico, el emocional y el mental, y eso es lo que hay que conocer. Pero yo diría esa palabra conocer, ¿qué implica la palabra conocer? ¿No? Porque no es un conocimiento de esto, ya lo sé, o esto, no es un conocimiento de la mente, sino es un conocimiento más profundo. Podemos llamarlo del corazón, comprensión, inteligencia amorosa. Realmente esa es la clave, el conocer
cómo son nuestros vehículos de manifestación, cómo nos manifestamos en cada momento y conociéndola, comprendiendo, sabremos por qué. Porque muchas veces vemos que los pensamientos, las emociones proceden de algo que hemos adquirido o bien en la infancia o de algunos patrones culturales, otros familiares. Entonces, hay que conocer esto y conocerlo amorosamente. También tenemos cada uno una serie de energías que componen nuestro carácter, que nos están afectando. Entonces, conocernos, ver cuáles son nuestras habilidades, ver cuáles son también nuestros hábitos, aquello que repetimos por inercia. Y en este conocimiento que he dicho que es una comprensión amorosa, todo esto nos vamos transformando, porque si no nos conocemos, si no estamos atentos a cómo actuamos, vamos a caer en el hábito y a repetir, a repetir. Entonces es un conocer cómo nos estamos manifestando precisamente para que estos vehículos se transformen gracias a la atención amorosa que les dedicamos. No implica esto deshacerse del ego, olvidarse de este mundo, al revés, es que lo espiritual enraice y se manifieste en todos los planos que nos estamos manifestando nosotros, en el físico, en el emocional y en el mental. Y para ello hay que estar muy conscientes, muy atentos, muy amorosos, y hay que amar también nuestra personalidad, pero amarla de verdad, no amarla para darle todo lo que quiere, no. Amarla es comprenderla en profundidad, ver lo que necesita, ver lo que no necesita, y en esa profunda atención ir proporcionando a la personalidad lo que necesita, lo que se requiere para que se vaya transformando y vaya cumpliendo la misión del alma en la tierra. Muy bien, Jesús, te quería yo preguntar, porque un poco aprovechando y al hilo de lo que nos comentaba Carmen, pareciera que el mundo está lleno de cosas de las que queremos escaparnos y en realidad liberación no es otra cosa que vivir la evolución conscientemente, ¿no? Exactamente, además, tal como ha dicho Carmen, hay que decir una cosa, nosotros cuando hablamos de otro tema muy importante, la iniciación, ahora que ha pasado el plenilunio de Capricornio, olvidamos que las iniciaciones es la purificación de los vehículos de la personalidad, ni más ni menos. En la medida en que estos vehículos se purifican, pueden captar perfectamente y expresar cada uno en su nivel la grandeza del alma. Es decir, olvidamos que el trabajo del alma en realidad es la purificación de los vehículos de la personalidad. Claro, hablamos de la libertad, pero la libertad, como hemos convenido antes, los textos que se han leído van en esa dirección, es expresión de una conciencia superior. Conciencia que muchas veces nos damos cuenta de que no es lo que uno pretendía. No se trata de que rompamos con el pasado, no se trata de que nos volvamos ascetas como en la era cristiana en el pasado hace siglos. Se trata de sencillamente de que podamos vivenciar un aforismo que este estudiante leyó hace muchísimos años, que decía que el discípulo debía caminar por el barro y no mancharse. Es decir, debíamos estar en este mundo que tiene todas las dificultades que tiene, todas las limitaciones y todas las grandezas, pero sin identificarnos. Ya sabemos que físicamente si te metes en un sitio donde hay suciedad, pues algo se te va a enganchar. Pero es que hemos de hacer lo posible para irradiar una energía de conciencia a través de una personalidad perfectamente alineada, purificada y transfigurada, que no adquiera nada de aquello que no necesita, sino que simplemente vaya irradiando. Y esa luz nos apartará de las miasmas, de los espejismos, de las ilusiones y sobre todo nos quitará esa desvitalización que muchas veces se aprecia en estos tiempos. O sea que, Marcela, realmente aprovechando la idea que nos está brindando Jesús, esto nos llevaría de alguna forma a una simplificación y en esa simplificación nosotros tenemos un gran deber social, como nos apuntaba Vicente Beltrán Anglada, que es no solo ser libres, sino liberar al propio tiempo a los demás. Ahí hay una idea implícita de servicio. La liberación tiene que ver con el servicio, entonces. Claro, es muy importante este concepto que introduce don Vicente Beltrán Anglada con el deber social de ser libres, porque en la medida que el ser humano
se va liberando de estos condicionamientos que recién hemos nombrado todos, vamos irradiando también esa libertad que se va adquiriendo. Y la liberación, este proceso interno que luego se va realizando, expandiendo, irradiando, tiene un componente muy importante que es la responsabilidad. Cuando conocemos esto, que la libertad es un deber, también nos lleva a una responsabilidad de trabajar sobre nosotros mismos, de trabajar sobre el ambiente circundante, irradiar esa luz de la libertad. Incluso don Vicente Beltrán Anglada, en su mensaje que dio aquí en la República Argentina, en sus conferencias, decía eso, ¿no? Que debíamos alcanzar la libertad e irradiar esa libertad. Entonces nadie puede irradiar lo que no tiene. Entonces ese deber, esa responsabilidad de trabajo es muy importante, y creo que eso surge cuando se va abriendo el corazón. Habíamos leído en el primer bloque que la libertad es una cualidad del corazón, es un bien inmortal. Entonces, cuando eso sea una realidad en nosotros, Jesús, esa responsabilidad por esa liberación, por esa irradiación, por ese servicio que significa para el medio ambiente y para nosotros acá en Argentina, va a ser una realidad. Sé que es tan bueno este año que la verdad que nos llena de mucha alegría, de esa alegría del corazón, ¿no? Tener la oportunidad de servir. Pues estupendo, muchas gracias, Marcela. Y bueno, Daniel, la última pregunta para ti tendría que ver un poco con este texto de Krishnamurti tan maravilloso que está extractado del propósito de la educación. En realidad, la educación tendría que ser educir de nosotros mismos lo mejor, lo que somos, la mejor versión de nosotros mismos. Y Krishnamurti nos está diciendo que la verdad es que simplifiquemos, que no nos liemos tanto con la cabeza, con la mente, que no nos preocupemos acerca del futuro, que solo hay que vivir de instante en el instante. ¿Por qué nos cuesta esto tanto y cómo nos puede ayudar al Agni Yoga, Daniel? Bueno, Krishnamurti no solo habló permanentemente, no sé cuántas conferencias debe haber dado en toda su vida, y él notaba que no lo entendían, ¿no? Y que la gente seguía yendo, y dice, si ustedes vienen es porque no han entendido lo que escucharon en la conferencia anterior. Y él puso el énfasis en los niños, ¿no? Desde chico educarlos en el Agni Yoga, porque lo que explicaba Krishnamurti es el Agni Yoga, y que los chicos fueran libres, no condicionados como es ahora. En la escuela te condicionan con muchos libros y mucha memoria, y uno sale para producir mejor para el capitalismo. Es decir, yo creo que el Agni Yoga, con la atención suprema a todo lo que ocurre dentro y fuera de nosotros, si la practicamos, prestamos atención sin prejuicio de ningún tipo, a ver lo que hay dentro nuestro, sea lo que sea, a ver hacia afuera qué es lo que sucede, observar atentamente y después comprenderlo, eso nos libera automáticamente. Es decir, el Agni Yoga es la herramienta que nos conduce a la libertad interior, porque nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y a no engancharnos en los condicionamientos exteriores, no ceder a lo que nos inculcan. José María ahí en el chat decía, qué bueno fue en esta vida liberarme del infierno y del miedo. Es decir, eso de que nos han inculcado que si nos portamos mal nos vamos al infierno y vamos a sufrir por toda la eternidad. Es decir, liberarnos de toda creencia, sea de la religión que sea de la filosofía que sea de la corriente esotérica que sea. Es decir, nosotros podemos leer, sí, pero después comprenderlo en nuestra propia vida, y cuando lo comprendemos no tenemos que hacer grandes cosas, solo vivir atentos, vivir en el momento presente, libres, y no hay más nada que hacer. Esa libertad se contagia, se irradia, y surgirán una nueva humanidad y una nueva forma de vivir, ¿no?
Pues vamos a ir de instante en instante viviendo, sabiendo ya, como decíamos antes, que el espíritu es libre, lo decía Carmen, y yo creo que esta es una de las reflexiones más importantes que tenemos que hacernos, que ya somos libres y no es que tengamos que creérnoslo, sino solo sentirnos. Y como nos apuntaba bien José María en el chat, el corazón piensa por sí mismo y le dice a la mente, oye, mente, que ya pienso por mí mismo. Así que a callarte. Bueno, queridos amigos, tenemos que irnos, me parece, que al espacio sobre la libertad, de manera que bienvenida sea esta. Durante todo este año 2020 vamos a realizar este espacio sobre la libertad, esperando que nos ayude a comprender su significado más profundo, su importancia y vivencia en nuestras vidas. La vida es libre, el hombre es libre. Anglada. Así pues, ¿por qué no empezar ahora mismo a descubrir los condicionamientos que impiden esta libertad? Hoy, en el espacio sobre la libertad, escucharemos un audio, El precio de la libertad, extraído del libro La senda de fuego de nuestro compañero Juan Sánchez. Adelante con el audio. En el abanico de la dualidad, la libertad siempre está sujeta al temor a perderla, o siempre al afán por conquistarla. Ello quizá es lo que nos hace apreciar con verdadero enfoque su elevado precio. No vamos a ahondar ahora en un concepto como es el del libre albedrío. Tal necesidad de la mente corresponde al sentido que los vehículos de la experimentación definen como expresión libre de su pequeña vida. Mas cuando se habla desde el corazón, un nuevo calor alienta su vuelo. El libre albedrío, que consiste en el derecho a la opción, deja paso cuando tales vehículos se reconocen en el aura del alma, al ejercicio y uso de la cualidad divina de la libertad. Es decir, sencillamente, vivir en plenitud el impulso de un corazón no sometido al conflicto de los pares de opuestos. En la armonía resultante de un equilibrio largamente ansiado y conquistado a través de la experiencia, no se contempla zozobra. Por tanto, en la libertad tampoco. Es una cualidad consustancial tan natural en la vida del alma, que simplemente se vive con la misma naturalidad que los vehículos densos de la personalidad inspiran el aire o fluye por ellos la sangre, la energía etérea o los pensamientos. Vamos a un espacio meditativo, un momento importante en el programa, y para comenzar esta preparación para la meditación, realicemos 3 respiraciones profundas. Esto nos permite ir aquietando nuestro cuerpo físico, también nuestras emociones y los pensamientos. Llevemos nuestra atención a un nivel superior que nos permita estar atentos a todo lo que sucede en nuestros vehículos. Si surgen pensamientos, los dejamos pasar, aunque le prestemos atención. Lo mismo si nos van surgiendo emociones,
para ir profundizando así en el silencio. Un silencio que se va presentando en todo nuestro ser. Un silencio que es dinámico. Percibimos ese movimiento de la energía en todo nuestro ser. Las imágenes van desapareciendo. También todo tipo de sensación. Nos entregamos a ese movimiento interno que es el silencio. Sumando ese movimiento también al silencio grupal. Así se va profundizando cada vez más. Y nos unimos a través de la luz del corazón. Dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel que nos abre las puertas a lo más elevado de nosotros mismos. Y en ese corazón grupal vamos a permanecer y seguir la meditación. Visualizamos el símbolo de la nueva era, un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el Señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son la luz, el amor y la voluntad respectivamente. Este es el gran triángulo mágico. Una estrella de 5 puntas, azul, que representa al avatar de Acuario, el Cristo, azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales, blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Recitamos 3 veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Emitimos una vez la palabra sagrada. Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden.
que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Recitamos la palabra sagrada. Recitamos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Recitamos 3 veces la palabra sagrada. Gracias, Jesús, por guiarnos en la meditación. Queremos recordarles que este viernes estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Los invitamos que se sumen, que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad, de Sabiduría Arcana, de la gran invocación, si están participando. Hay mucha participación últimamente en este servicio invocativo, así que vengan, trabajen a través de la gran invocación. Invocamos luz, amor y voluntad al bien. Así que súmense. La información está disponible en portugués en la página web de Sabiduría Arcana. También recordarles que pueden solicitar tarjetas color gratuitas con la gran invocación, que es un elemento de liberación, ya que con la luz, el amor y el poder nos vamos liberando de todos los condicionamientos físicos, emocionales y mentales. Tienen que entrar en Sabiduría Arcana y donde está la gran invocación, a la derecha dice solicitar tarjetas gratuitas, cliquean ahí y dejan sus datos postales para que les lleguen las tarjetas. Bueno, y recordar el encuentro de líneas jerárquicas de acción de este año 2020, que se va a realizar los días 9 y 10 de mayo en el Salón Antártica Echeverría 1442, Entrepiso, Buenos Aires. Sabéis que, como hemos dicho, el tema principal es la libertad y los informes e inscripción se pueden conseguir escribiendo a la siguiente dirección: elja2020.libertad@gmail.com, y estáis todos invitados, por supuesto.
Nos vemos en mayo en el encuentro sobre la libertad ahí en Buenos Aires y el próximo miércoles aquí por Radio Mantra. Un abrazo fraterno para todos y mucho, mucho amor. Nos vemos. Chao.